Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Hoy estamos celebrando un episodio nuevo. El día de hoy tenemos a Diego Villeda. Él es el actual gerente general de BRC, una empresa con más de 49 años de trayectoria en la industria de la parte de motocicletas y la parte de accesorios. Diego es la segunda generación de la familia pues, de BRC y nos va a contar un poquito de todos los retos que conlleva, pues es la segunda generación, trabajar en familia y obviamente pues suceder esta empresa que ha logrado pues llegar a tantos lugares con más de 43 franquicias a nivel nacional, se están expandiendo a nivel internacional, también tienen bastantes marcas propias y eso es algo que podemos ahondar un poquito porque creo que es clave saber, bueno, no solamente ser un distribuidor de una marca que ya existe, sino que cómo podemos hacer para crear nuevas marcas en otros países para importarlos aquí y obviamente pues posicionarlas. Diego, bienvenido, gracias por tu tiempo, la verdad es que es un placer ahí estar platicando contigo, ya logramos hablar un par de veces antes, pero de todo lo que sabes, podemos hablar de franquicias, segunda generación, hablar de motos, temas de cripto, pero ahorita creo que nos podemos enfocar un poquito en la parte empresarial, que creo que es lo que mucha gente quiere saber cómo es el reto pues de liderar esta empresa siendo vos la segunda generación y qué retos conlleva, ¿verdad? Que lo que se viene no solamente es ser pues obviamente el dueño o el hijo del dueño, sino que es bueno, todo este peso, esta presión que nos cae a algunos porque tal vez algunos no lo ven, pero hay muchos retos. Así que Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Marcel. Feliz de poder estar aquí compartiendo con vos y con tu audiencia, ¿verdad? Que podamos pues tener ahí, resolver dudas, ahondar un poco en la experiencia, poderles compartir un poco de las estrategias que tenemos y pues cualquier otra pregunta que pueda venir. Buena onda. Pues mira, empecemos un poquito, si querés, solo para contextualizar. BRC a veces, o sea, mucha gente, incluso antes de grabar el podcast, le pregunté a mucha Mara y me preguntaban, mira, o sea, BRC es de Guate. Yo, sí, BRC es una marca local. Tal vez pareciera como que no es de Guatemala porque tienen demasiadas, digamos, franquicias y obviamente eso es parte de las estrategias que ustedes manejan. Pero, ¿cómo fue que se empezó a crear BRC, que significa Villeda Racing Company? Y cómo fue que se fue como diversificando en otras áreas de negocio como la parte del Motic, ¿verdad? Que ya estás hablando de pues un perfil un poquito más alto, es un poquito más exclusivo y a toda la parte de las marcas que ustedes manejan propias y también como representación. Sí, te voy a complementar ahí. BRC significa Villeda Racing Centroamérica, ¿verdad? Mm. La idea es Villeda, pues la familia, ¿verdad? Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de todos, la familia, digamos, que es propiedad de la empresa, pero también de los colaboradores, porque así es como lo vemos nosotros, pues, ¿verdad? De ser una familia, uno pasa más tiempo, más horas en el trabajo que en su casa, pues realmente. Sí. Y, y entonces para nosotros es muy importante crear ese como ambiente familiar, racing, que es la pasión, eh, las carreras, ¿verdad? Siempre ha sido algo, la adrenalina de las motocicletas y eso siempre ha sido algo que nos ha llamado la atención muchísimo. Y Centroamérica, ¿verdad? Que siempre ha sido nuestra visión, ¿verdad? Está de ser una compañía regional. Entonces, en esas tres letras nosotros tenemos la familia, nuestra pasión y la visión. Interesante. Entonces, BRC empezó hace 49 años, justo este mes estamos cumpliendo 49 años. Empezó en un taller de 5x3. Eh, Mi papá empezó, él tenía un sueño, él estuvo en el extranjero un tiempo y cuando regresó, pues la idea era hacer un taller de reparaciones de bicicletas y motocicletas, eh, un taller bastante pequeño y pues de ahí empezamos con una distribución. Rápidamente nos movimos a empezar a importar. Eh, Después en los 90 te diría que hubo una reducción de líneas que manejábamos significativa. Estábamos en varios giros diferentes de negocios y ahí lo concentramos ya solo en lo que es motociclismo. Y ahí cabe mencionar por lo que decías, tanto motos pues de baja gama, ¿verdad? Todo lo que es relacionado con el motociclismo eh, de trabajo y motociclismo deportivo. Esa sería nuestra segunda división, que es lo que conocemos como Motic. Ujú. Eh, y pues de ahí en adelante ya empezamos con presencia en algunos otros países de Centroamérica y pues lo que tenemos hoy que es pues la BRC como tal.
Claro, no, y también comenzó únicamente con la idea de tener ese taller y tal vez tener esa distribuidora. Sin embargo, ¿cuándo fue que se convirtió en esa creadora de franquicias, digamos, en donde que tiene una lógica totalmente interesante, que tal vez voy a adelantar un poquito, pero el modelo de negocio aquí es interesante para ustedes, ya que ustedes se convierten en los únicos proveedores para todos los franquiciantes, ¿verdad? No cobras una regalía, no tienen como que ese porcentaje variable a final de año, sino que ustedes son los únicos proveedores de estas franquicias y por ende tal vez es bien atractivo para los franquiciantes decir, ok, listo, quiero esta franquicia porque no me va a generar, no sé, esos gastos a final de año, sino que pues ya está la marca posicionada y demás, sino que cómo fue ese paso de tener esto único, tal vez ustedes tenían un par ya, pero dijeron, bueno, ¿qué pasa si lo volvemos franquicia? ¿Cómo fue esa transición? Sí, mira, yo creo que es esto que hemos visto un poco durante la pandemia, ¿verdad? De que en todas estas dificultades siempre sale como una oportunidad y pues o la tomás o mirás más adelante si se presenta otra. Y pues en un momento difícil, en finales de la década de los 90, eh, pues siempre es conocido pues que eran problemas con financieros, ¿verdad? Nosotros sabemos que a nivel macro, pues ya estaba empezando el tema del dot-com bubble en ese entonces. México tuvo problemas, un partner para el país, entonces pues obviamente había una situación financiera complicada y pues nuestra empresa no era la excepción. Entonces nos vimos forzados, básicamente la decisión era entre o cerramos un grupo de tiendas o vamos a tener que pues ajustarlo de alguna forma. Y en ese entonces, pues mi papá, quien era quien dirigía la empresa, decidió dar un formato que se llamaba licencias comerciales. Mm. Entonces, básicamente lo que conocemos como franquicias con algunas cosas más, algunas cosas menos, y, y pues lo hizo con la gente de su confianza. Entonces, digamos, estamos hablando como de 5 tiendas en el país, ¿verdad? Que optaron por este modelo, ex empleados que ahora pasan a ser dueños de su propio negocio. Y después, a raíz del éxito que tuvo eso, 2 años, 2 o 3 años después, decidimos profesionalizarnos. Entonces, buscamos a Francorp, que incluso aún hoy es un partner bien importante en el tema de franquicias, revisión de contratos, etcétera. Y de la mano de ello creamos todos los manuales y todo el programa de franquicias. Empezamos a explotarlo. Yo diría que tuvo un boom al final de los años 2000. Eh, y recientemente en el 2018 retomamos el plan, ¿verdad? Obviamente ese es un tema y podemos ahondar más, ¿verdad? Pero definitivamente es algo que tenés que renovar. Digamos, los manuales. Mm. Antes decía, bueno, mire, si quiere contactarse con tal departamento, mande un fax, ¿verdad? Claro, eso Entonces, está en el ya pasado. son cosas que están fuera, pues, ¿verdad? Entonces, ahorita ya agregamos canales digitales, agregamos temas de redes sociales, eh, el mercadeo antes era diferente, entonces definitivamente le dimos un refresh a todo el programa y es lo que tenemos hoy, 43 Ujú. franquicias que están operando en el país. Claro, mira, ¿y cuál fue el reto principal? Digamos, tu papá en dónde obtuvo esa idea de decir, bueno, ¿qué pasa si estandarizamos todo esto, lo volvemos manuales para que esta persona de este BRC que está a 5 kilómetros atienda exactamente igual como nosotros atendemos aquí, que manden exactamente así los requisitos? O sea, ¿cómo fue que se fue como conceptualizando esa idea? Porque antes de, estoy seguro que Frankfurt lo que vino a hacer fue a decir, mira, esto está bien, esto está mal, está bien, está mal, hacerlo así, pero antes esa idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que estos 5 BRCs que ya tenemos ahorita mantengan ese mismo estándar de calidad? Que creo que ese es uno de los retos y para mí es bastante importante porque puede ser que no es que tengamos franquicias, sin embargo, puede ser que tengamos otros países que tengan la misma marca tuya, que sean de tu propiedad todavía. Sin embargo, ¿cómo mantenés ese mismo estándar de calidad? ¿Cómo haces para mantener esos procesos y que de cierta manera todo pueda estar alineado y que funcione de la misma manera? Mira, yo creo que es uno de los retos de franquiciar el negocio. Yo creo que cuando lo he hablado con personas que tienen, digamos, una idea interesante de negocio o un negocio que yo lo considero franquiciable o escalable por medio de ese punto, siempre el miedo es ese.
y pasa mucho en comida, ¿verdad? Si te das cuenta, porque hay restaurantes que tratan de conservar el tema del sabor y de repente empiezan a franquiciar y uno mismo se da cuenta como cliente, ¿verdad? Ah, no, al que hay que ir es al principal, ¿verdad? Ah, ok. No a la franquicia. Entonces, yo creo que sí fue un miedo al principio. Yo creo que la ventaja que se contó cuando se lanzó el programa piloto, que no era, digamos, el programa de franquicias inicial, sino era este de licencias comerciales, ahí con la ventaja que contó mi papá fue de que la gente que estaba a cargo de estas franquicias ya tenían 10, 15 años con él. Ujú. Entonces, digamos que él no tuvo que invertir mucho tiempo pues en enseñar la esencia, más tiempo en enseñar cómo manejar un negocio, porque Ujú. eran personas pues que eran pues empleadas por la Claro, empresa, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde tuvo que invertir un poco más de tiempo. Ahora, cuando surgieron las primeras personas interesadas en obtener otra licencia comercial, pero que tal vez llevaba menos tiempo en la empresa, o personas de afuera, ahí fue donde vimos la necesidad de decir, bueno, ¿cómo trasladamos la esencia aquí a, digamos, los manuales, ¿verdad? claro, Ahí, y más que trasladarlo a los manuales, ¿cómo lo capacitamos? claro. Sí. Digamos, vos mencionaste que vos puedes como observar y decir, bueno, este negocio es franquiciable. ¿Qué características crees que debería cumplir un negocio franquiciable para que la gente que está escuchando diga, bueno, tal vez el mío es franquiciable o tal vez el de mi papá es franquiciable y lo puedo hacer? ¿Cuál crees que sería como que las 5 cosas claves para evaluar y hacer un checklist y decir, bueno, sí, el mío no? Primero, yo creo que tiene que tener un concepto que sea exitoso, y cuando me digo exitoso me refiero a rentable, ¿verdad? Porque obviamente he visto también ejemplos donde hay gente que me dice, mire, pero esta es una excelente idea de negocio, pero cuando volteamos a ver los números, eh, pues no hay mucho para dónde, ¿verdad? Eh, o sea, digamos, no va a ser replicable, o tal vez la persona lo que quiere es por medio de franquiciar solucionar el tema de bajar costos operativos o costos fijos. Y entonces, si no ha funcionado una tienda, lo más seguro es que las otras con márgenes más pequeños, porque usualmente una franquicia tiene pues un margen un poco más pequeño por ser un distribuidor, entre comillas, Mm, ujú. eh, pues no es como que va a poder ser escalable, ¿verdad? Lo otro, y yo ese lo llamo como tal vez el punto de inflexión, ¿verdad? O el punto de oro, ¿verdad? Porque ahí, cuando vos miras un negocio que a raíz de tener más puntos de venta o más presencia, sus costos se van a bajar por las economías de escala, ese es excelente, ¿verdad? Porque Mm, entonces prácticamente ahí lo que te está diciendo es entre más puntos habrás, pues todos tus costos van a bajar, todos tus costos variables, todos tus costos fijos, la mayoría, pues, ¿verdad? Y yo creo que ese para mí es un punto donde es, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Verdad? O sea, mm. hagámoslo. Eh, y después el otro tema es pues que tengan bien claro cuál es la esencia del negocio, eh, cómo pivotear desde ahí, ¿verdad? O sea, yo nunca digo que sea como algo súper disruptivo, por ejemplo, ¿verdad? No tiene sentido, sino que sea como retail, ¿verdad? Eso es como lo normal, pero también si es un negocio de servicios, también se podría franquiciar. Eso te quería preguntar, cuando ya lo ves desde del ángulo de servicios, ¿qué otras características pones en contexto? Porque una cosa son productos que, como vos decís, sí, mientras más puntos de venta, mejor, porque entonces, pues obviamente la parte de escala, sin embargo, la parte de servicios, en donde, bueno, ya es talento, ya es, no sé, recurso humano, ¿cómo lo ves y qué cosas se ponen un poco más peludas en esa parte? En esa parte, ahí lo que más, bueno, en las dos diría yo, pero más en esta, digamos, tanto en producto como en servicios, ¿verdad? Pero lo que se vuelve un poco más importante cuando estamos hablando de servicios o cuando estamos hablando del talento de uno es, uno, que pueda ser transmisible, y dos, reforzarse muy bien con el área legal, ¿verdad? Porque ahí ya entran pues cláusulas de no competencia una vez un franquiciado sale, por ejemplo, y vos sabes que, por ejemplo, en el tema de servicios alguien podría decir, no, es que
yo lo que aporté pues es mi conocimiento y muchas veces no es así, ¿verdad? Cuando uno agarra una franquicia, pues se espera, o por lo menos nosotros lo tenemos planteado así, que sea conocimiento cero. O sea, no conoces de la industria y con nosotros vas a aprender. Lo mismo he visto yo en franquicias de servicio. No conoces, pero con nosotros podemos crear una plataforma para que puedas brindar ese servicio a muchas más personas de las que podrías hacer solo. ¿Verdad? O esta franquicia de servicios te da una cierta certificación o un cierto respaldo de que estás avalado por nosotros. Claro. Digamos coaching, por ejemplo. Coaching, aquí hay una compañía de coaching famosísima y van y lo ofrecen, pero definitivamente todos pasan cierta certificación. Y obviamente esa gente tiene una cláusula de no competencia si deciden dejar la franquicia, por ejemplo. Ya. Mira, sí, porque creo que esa es una de las cosas que a mí me llama más la atención. Y hasta qué punto, digamos, en el tema de servicios, hasta qué punto llega el franquiciante, digamos. Es que creo que no sé si tengo bien organizados los conceptos, pero el franquiciante es el que crea la franquicia, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Va. El franquiciante en la parte de servicios, ¿hasta dónde llega para volverlo granular? Decir, bueno, hasta este punto puedo llegar yo como franquiciante para capacitarte a vos para que estandaricemos al 100% el tema de servicios, porque creo que el tema de franquicia al final, no solamente sos un distribuidor, sino que también sos un representante de la marca y de los valores y los principios y todo lo que la marca en sí quiere compartir. Entonces, ¿cómo haces para mantener eso? ¿Hasta dónde llegas vos como BRC en este caso? Para que la tienda que está en Retauleu atienda exactamente igual o todavía no llegas hasta este nivel de que atienda exactamente igual, pero llegas a que, bueno, al menos los araqueles o al menos la marca o al menos la experiencia cuando entren, hasta dónde llega uno en ese tema para estandarizar. Mira, yo creo que ahí el tema es, uno llega lo más granular que puede en el core business, en todo lo que es el core business. O sea, si, por ejemplo, nosotros llegamos súper granular, o sea, nosotros te decimos cómo saludar, Ok. ¿verdad? Porque nuestro tema es ventas. Nuestro tema es ventas, cómo entregar la moto, ¿verdad? Que podría decir alguien, bueno, pero eso es sentido común. Cómo Claro. contestar el teléfono, también lo miramos. Cómo colocar el producto, obviamente, ese tal vez es como esperado, pero inclusive temas de limpieza, ¿verdad? Esto se limpia con esto. Y si vos miras, por ejemplo, un checklist de apertura de franquicias de nosotros, tiene hasta qué tijeras comprar, pues. Ok. ¿Verdad? O sea, sí, pero Ajá. digamos, ok, ¿cómo llegas a esa conclusión? Decir, bueno, hasta la Sí. tijera, pongamos un ejemplo, o sea, porque tal vez el costo de oportunidad dice, bueno, ahora enfóquense en esto, pero no en aquello, o cómo escogiste enfocarte en eso, digamos, o sea, o bajo qué conclusión o qué argumento es enfoquémonos en esto y no en aquello, o enfoquémonos en esto únicamente, digamos. Sí, por ejemplo, yo creo que ahí la forma más fácil de responderlo, de entenderlo, es que no miramos tan granular. Eh, por ejemplo, nosotros no miramos tan granular una localidad exacta para poner el local, ¿verdad? O sea, nosotros te damos como 5 opciones y puedes elegir entre ellas, digamos, un centro comercial, puede ser una calle principal, puede ser una calle secundaria, si pues tuviera cierto movimiento de motos en nuestro caso, pero no llegamos tan granular a decir, mira, tiene que tener una banqueta de tanto por tanto, por ejemplo. Entonces, digamos, hay cosas que no son el core, todo lo que no sea, digamos, la comercialización de las motos, ¿verdad? Y eso incluiría, por ejemplo, cómo se presenta el producto. No lo miramos. Por ejemplo, nosotros, y es algo que pues, ese es, digamos, lo he visto en muchas otras franquicias, pero nosotros no lo hacemos así. Nosotros no te decimos con qué sistema trabajar, por ejemplo, sistema de Okay. compras. Ya, en un RP, digamos, eso ya es Sí. dependiendo. Y digamos, cómo se bueno, entonces ustedes no tienen, digamos, ninguna visibilidad del tema financiero de cada una de las tiendas, digamos, porque no les compete a ustedes. No, esos son reportes que nosotros pedimos, digamos, Ya, anualmente, por ejemplo, ¿verdad? claro. Solo para saber, digamos, cómo va todo, pero no nos compete, digamos, con qué contador vas a trabajar. Interesante. Incluso lo de ERP, los franquiciados sí tienen una conexión a nuestro ERP para ellos poder visualizar ciertas áreas de la empresa,
pero nosotros no al de ellos, por ejemplo. Interesante. Mira, ¿y cómo fue que llegaron a la conclusión del modelo de negocio? Digamos, bueno, no por variables, sino que por ser los distribuidores, ¿en qué momento llegaron a decir, bueno, esto sí y esto no? Y cómo justificaron, digamos, eso que tal vez alguien dice, no, pero si todas las franquicias o la mayoría de las franquicias funcionan de la otra manera. ¿Cómo fue ese, no sé, ese aha moment? Digamos, o sea, ¿te referís digamos, cortar líneas de negocios que antes No, representábamos o teníamos? no, me refiero a que el modelo de negocio que lo que yo tengo entendido es de que los franquiciantes eh, no tienen que pagar un variable a final de año, sino que solamente se Ah, vuelven ok. compradores de BRC, la Sí, casa, digamos. sí, 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 sí. Eh, yo creo que ahí estamos obedeciendo también a una tendencia a la industria. Y si vos miras en nuestra industria, yo te diría que nosotros somos los únicos que vendemos franquicias en la región. Y usualmente se hace por un modelo de distribuidores autorizados. Es decir, vos tenés interés en nuestros productos y nosotros pues te los otorgamos siempre y cuando pues nos des una garantía, por ejemplo, y tengamos algún tipo de contrato. La diferencia aquí es de que no solo estamos creciendo con personas que no necesariamente tienen el conocimiento y nosotros estamos haciendo una parte de enseñanza ahí, eh, sino que también pues estamos vendiendo, digamos, el paquete completo, es decir, los repositorios, servicios, y pues entonces la decisión se volvió tratar de tener las menos barreras de entradas posibles. Y Mm, cuando ya estás empezando a hablar de regalías mensuales, eh, tal vez regalías anuales, digamos, o un fee anual, eh, pues no es, digamos, como el deber ser de la industria. Y yo te diría ahí también, para toda la interesante. audiencia, es como bien importante si están pensando en franquiciar, eh, ver cómo se comporta su industria o cómo se podría comportar su industria ante eso, Ujú. ¿no? Porque son reglas diferentes por cada industria. Eh, entonces, para nosotros fue bien fácil decidir, ok, nosotros vamos a ser el proveedor único, porque pues todos los productos que encontrás en la tienda BRC, pues son distribuidos por nosotros. Ujú. Y, y eliminar estos fees que al final pues lo metemos o está en el principio en un solo fee inicial, por Claro, ejemplo. claro, interesante, porque al final creo que el tema de BRC y tal vez la lógica de las franquicias y incluso iba para mi siguiente pregunta es, cuando empezás a aperturar, digamos, BRCs, es como una pelotita de nieve, ¿verdad? O sea, cada vez, pues obviamente ya tengo otra, entonces obviamente eso te da credibilidad, también te da presencia de marca, también te da pues diversidad de ubicación, o sea, y la otra, entonces como que mientras más franquicias vas abriendo, no solamente generación financiera, sino que también de presencia de marketing y presencia de marca, ¿verdad? Entonces, de cierta manera ya se convierte en un negocio lógico, ¿verdad? En donde, ok, el siguiente franquiciante se va a haber beneficiado del último franquiciante y el último franquiciante se va a haber beneficiado del nuevo franquiciante porque va a tener presencia en ese lugar, va a tener presencia en aquel, van a empezar a trabajar, incluso estoy seguro que en algún momento, tal vez cuando llegues a la franquicia número 60, tal vez los costos de los productos van a bajar porque obviamente vas a comprar más volumen, ¿verdad? O sea, llegar a ese nivel en donde esta pelotita de nieve cada vez va creciendo más, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, me parece, por eso Sí. admiro bastante lo que han hecho con BRC. Sí, no, y yo creo que va un poco con la pregunta anterior que hacías, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la diferencia? Estás buscando cantidad Uh -huh. para poder bajar esos costos, pero hay otros negocios donde, aunque habrás más tiendas, pues los costos no necesariamente van a bajar. Digamos, un restaurante de alta gama, ¿verdad? O de alta clase, tal vez solo están buscando abrir una franquicia adicional para cubrir un territorio geográfico, entonces ahí no hace sentido, digamos, de que no tengas royalties mensuales, Uh -huh. de que sea tal vez un fee más alto y que sea un fee anual para poder renovar eso, ¿verdad? Claro, sí, me parece lógica. Incluso usemos el ejemplo de McDonald's, que lo que yo tengo entendido de Por ellos es ejemplo. de que no solamente te cobran la regalía a final de año, sino que ellos te obligan a que les alquiles el espacio físico en donde ellos alquilan la propiedad, digamos, porque la propiedad al final es de los headquarters, digamos, y ellos únicamente alquilan ese espacio para sacarle provecho,
¿verdad? Sí, se vuelve como un side business, ¿verdad? Y obviamente, yo creo que cuando vas avanzando en el mundo de las franquicias, te vas dando cuenta, eso, lo importante de también empezar como a separar lo que es, digamos, casa matriz, si tuvieras operaciones propias, y lo que es franquicias, porque entonces se vuelve también como un side business, si lo queremos ver así, donde nosotros, pues, al ser los únicos proveedores, empezamos con producto, que es lo que ya habíamos hablado, pero después empezás con uniformes, tecnología, eh, material promocional, Ujú. y al final también ahí empezás a ver una economía a escala Claro. y pues tener cierto profit. Sí, eso está interesantísimo. Si querés, ahorita solo para ir concluyendo, ¿qué es lo que Sí. tiene que tener o qué cualidades tiene que tener un nuevo franquiciador para que BRC lo acepte y diga, ok, sí, me interesa? O sea, ¿qué variables o cuánto es la inversión como para que alguien que esté escuchando diga, bueno, yo tengo un terreno, no sé, en algún lugar y me interesa pues hablar con Diego? Mira, nosotros siempre decimos que uno quiere tener un negocio por dos mentiras, que es de que va a ganar un montón de dinero y no va a trabajar nada. ¿Verdad? Entonces, no sé, a veces a mí me ha tocado atender a personas que están interesadas en la franquicia y pues la impresión que me da es como que piensan que pues van a llegar mañana con una pala y van a empezar a echar dinero así Sí, para adentro, pues, ¿verdad? Y no es eso. Entonces, nosotros buscamos uno de nuestros principales valores, ¿verdad? O atributos, es de que la persona sea eh, pues trabajadora, pues que mm, ya haya tenido cierto recorrido ahí. No miramos CVs, no los ok, pedimos, no los pedimos, nosotros hacemos una entrevista, y así como tenemos persona con pues una escolaridad podríamos decir, bachillerato, high school, ujú, ¿verdad? Tenemos personas que tienen másters y han sido gerentes de multinacionales. Entonces, el rango es bastante amplio. No buscamos que necesariamente que tengan moto, hayan manejado moto, etcétera. mm, Sí es un plus, digamos, ahí hay que separar entre lo indispensable y lo deseado. claro, Obviamente claro. cualquiera, pero que sí tengan cierta pasión, ¿verdad? Que les Ujú, sí, que guste. les guste. Sí, porque si no les gusta es muy difícil. Es un negocio que pues sí requiere cierto gusto al respecto. Entonces yo te diría, la pasión, el gusto por el trabajo y después que seamos compatibles en valores. Ujú, Definitivamente si no sos compatible en valores, y eso va para sociedad, no solo para claro. franquicias, para cualquier cosa, esa compatibilidad en valores es clave. O sea, nosotros hemos tenido gente de una vez nos escribe el cheque en la primera reunión, Ujú. pero no son los valores. Entonces, ahí mismo, pues, lo hemos dejado. Ya, mira, y lo que mencionabas al principio, esas dos mentiras, entonces tal vez lo que uno tiene como percepción al momento de pensar en una franquicia es, ok, esto ya funciona, esto ya vende, esto ya está posicionado, entonces solamente es de poner la plata y que me dé un retorno a final de año, no es así, o sea, obviamente podría funcionar así, sin embargo sí requiere de que no solamente es poner, copiar y pegar y que eso va a funcionar mágicamente, digamos. Exacto. Sí, digamos algo que nosotros hacemos mucho énfasis en la capacitación. Eh, Nosotros pedimos de 3 a 5 días de capacitación y exigimos que esté no solo las personas que van a atender la franquicia, sino como todos los dueños. Aún así tengas 1% de la sociedad que hayan armado, Ujú, tienen que estar, ¿verdad? ok, Porque ahí es donde ya se involucran, digamos, en los procesos, y empezamos a entender los procesos. Entonces, yo creo que esa etapa inicial de la franquicia, digamos, los primeros 6 meses son claves. Y ahí es donde te digo, no solo es de plug and play, no solo es ujú, de conectar y ya empieza a generar dinero, claro. sino pues hay que hacer un trabajo, hay que involucrarse en cuál va a ser la estrategia de mercadeo. Ahí obviamente hay un asesoramiento de nuestro lado, Ujú. pero hay muchas cosas, digamos, a nivel estratégico que sí lo miramos franquiciante, franquiciado, pero el tema táctico de ejecución, ese es 100% del franquiciado. Claro, sí, no hay ninguna garantía, digamos, porque creo que esa es una de las preguntas que te quería hacer, porque eso me lo preguntaron y era, mira, ¿existe alguna garantía, algún retorno?
percentual al final de año como para que la gente, bueno, no sé, la franquicia me costó 100 y yo sé que entonces al final de año voy a ganar, no sé, un 10%, un 15% sobre esa inversión. No existe una garantía porque al final eso va a depender de qué tanto el esfuerzo táctico de cada uno de los franquiciantes. Sí, digamos, en la industria en general de franquicias, nadie te va a ofrecer un retorno garantizado. Ujú. Eh, Porque si no, pues yo digo que todos moverían su capital al tema de franquicias, ¿verdad? Claro, Porque es más seguro que la bolsa de valores o que claro, las criptomonedas, etcétera. Pero ok. no es así. Yo creo que aparte de lo táctico, también depende mucho el manejo del dinero al Ujú. respecto. ¿Verdad? O sea, nosotros hemos tenido franquicias súper exitosas en los primeros meses. Digamos, hablemos de 1 o 2 meses y ya están en break-even o ya recuperaron el capital invertido. 3 meses es el ejemplo que yo tengo de la más rápida, que recuperó el capital más rápido. Eh, y de repente, y no es el mismo ejemplo, o sea, tengo 3 meses la que recuperó el capital más rápido, pero lo que voy a mencionar Tengo ahorita tres no es. años, 3 años que no he recuperado la inversión. Sí, no, lo que voy a mencionar ahorita que es que hemos visto también franquicias que recuperan súper rápido, pero de repente cuando miramos carro nuevo, casa nueva, Ya, entonces no es el manejo ideal del efectivo y nosotros claro. obviamente hemos ido profesionalizándonos ahí para poder brindar un acompañamiento en ese sentido. Ujú, O claro. sea, es una mala práctica de dinero, pues entonces ahí Sí, obviamente nunca vas a obtener el retorno esperado. Pues, claro, claro, ¿ah? entendido. Buenísimo, mira, avancemos si querés a la segunda Sí, parte que quería y es, va, vos ahorita pues sos el hijo del dueño, obviamente, y ahorita tenés como la posición del gerente general de BRC. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Bueno, 2 años ahorita como gerente, ¿cómo ha sido esa experiencia de tomar las riendas? Y bueno, ok, tengo que, si quieres hacernos entrar un poquito en contexto de que, qué es ser el gerente general de una empresa familiar, siendo la segunda generación. Si no estoy mal, vos sos el hermano más pequeño, ¿verdad? sí. Entonces, hacernos entrar en ese contexto? Porque la gente dice, ah, el hijo de papi, no sé, y que fijo, el papá le da a la empresa, pero hacernos entrar en eso que no es solamente agarrar la empresa y bueno, que siga, sino que existen muchas otras cosas. Sí, me imagino que te ha pasado, pues Sí, pasa usualmente y lo que yo siempre digo con comentarios ahí es, bueno, si quieres cambiamos, pues porque realmente cabal. trae sus retos de por sí, ¿verdad? Ujú. O sea, hay veces que la gente cree que es como, pues ya añadido y es todo hecho y es todo mucho más fácil, eh, pero no, yo creo que hay un tema... pues de cumplimiento interno que uno empieza a llevar. Eh, por ejemplo, yo, a pesar digamos, en la jerarquía tener el puesto más alto, Ujú. tengo que reportar a una junta directiva. Claro. Y nosotros pues tenemos una junta directiva conformada por accionistas y no accionistas y Ujú. pues todo se cuestiona, ¿verdad? Entonces ahí lo primero es pues haber tenido las reglas claras de qué es lo que se va a tocar ahí y cuál es, digamos, el margen de maniobra que yo como gerente tengo para evitar malos entendidos, ¿verdad? Entonces temas, por ejemplo, de inversión, de alocación de capital, de nuevos proyectos, y así hay un montón de cosas que de todos modos se suben a la junta directiva. Ujú. Por otro lado, pues también hay un tema de manejo de percepciones, diría yo, y ahí es donde también hay que, pues, tener las reglas claras en cómo va a ser el día a día. Es Sí. decir, temas de horarios de entrada, temas pues de manejo de efectivo también interno, eh, y todo, y es algo que pues mi equipo en estos 2 años, el equipo con el que empecé ha crecido, es decir, siguen siendo las mismas personas y hemos sumado un par más, entonces eso ha sido como bastante enriquecedor, que hay muchas de las decisiones que las tomamos como equipo y no solo como una sola cabeza, como es mi caso. Eh, entonces, sí, es retador en esa área, y obviamente se vuelve también un tema retador de familia, ¿verdad? Que Claro. venís y pues te toca rendirle cuentas a tu hermano. A veces es pues, ese es mi ejemplo, pero en otros ejemplos es el hermano pequeño al que hay que rendirle Ujú. cuentas, ¿verdad? Porque uno es el mayor y pues toca rendirle cuentas a los accionistas. Entre más profesional sea ese proceso o más claras esas reglas, yo creo que es mucho mejor Ujú. y se avanza bastante bien.
O sea, ¿recomendás que antes de que suceda esa sucesión existan reglas claras? Que creo que eso es lo que estás diciendo. O sea, que si existen esas reglas claras, si ya sabemos qué juego estamos jugando, ya tenemos en dónde jugar, ¿verdad? Ya hay límites, ya sabemos que cada uno, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Verdad? O sea, estoy seguro que también vos tuviste la suerte que sí existieran, o al menos en esa sucesión, pues se trabajó en esas reglas, pero hay ocasiones en donde no, ¿verdad? En donde, bueno, ¿verdad? Fíjate que, o sea, las puedes tener, pero de todos modos, hasta que no pasa algo en la práctica, Ujú, o sea, nosotros tuvimos que regresar a esas reglas que en algún momento se escribieron y decir, bueno, esto la verdad es que en la práctica ya no hace ujú, sentido, eh, lo vamos a quitar. Eh, digamos, en un momento de sucesión, pues se pudo haber puesto, no, pues va a haber junta directiva mensual y de repente miramos que realmente no hace sentido, puede ser trimestral. Eh, entonces van empezando a pasar cierto tipo de cosas, ¿verdad? Y otra cosa bien importante es también cuál va a ser el respeto a las ideas o a los procesos que va a tener el sucesor ujú, respecto a lo que se venía haciendo antes. Y claro. cuál es, digamos, manejar ese cambio, yo creo que es una de las cosas más retadoras. Eh, decir, bueno, voy a implementar esta visión o esta forma de ver las cosas o este tipo de programas, tanto para todos los colaboradores de la empresa que están viviendo el cambio con uno, como para la primera generación que ya no está y está viendo eso desde afuera, tal vez por primera vez en la vida. Ujú, Entonces, desde ese punto de vista, es bien importante manejarlo. ¿Cómo se maneja? Eh, uno con reuniones, tratar de ser, digamos, malas prácticas que yo he visto, y gracias a ese, pero malas prácticas que yo he visto es, se empiezan a hacer muchos cambios eh, a una velocidad que ni siquiera da chance como de anunciarlos en anticipado. ya, Entonces empieza a haber un descontento entre la primera generación y la segunda generación y también los colaboradores se sienten, ¿verdad? Como claro, máxime los colaboradores cuando la primera generación todavía tiene injerencia en el día a día por no querer desligarse de todo. claro. Entonces, ahí es cuando ya los colaboradores empiezan a sentir cierta presión o cierta dualidad de mando que es complicada. Ujú. Entonces, para concluir, yo diría que sí es bien importante eh, definir eso, cuál va a ser el margen de maniobra, diría yo, Claro. esta segunda generación que está tomando el negocio. Claro, sí, y hasta incluso es como hasta un poco de sentido común, ¿verdad? O sea, no somos como conquistadores que, bueno, ya venimos y ponemos la bandera y bueno, ahora todo se hace como yo vengo, sino que también tienes que empezar a crear o sea, comunicación con tus caciques, tienes que empezar a crear esa comunicación como para que se vaya como normalizando estos nuevos cambios y no venir a querer conquistarlo de un solo. Creo que ese es uno de los retos principales porque también la segunda generación siempre viene con esa gana de comerse el mundo y bueno, hoy sí me dieron esto y ahorita lo vamos a llevar a ser la mejor empresa a nivel global y como que tenés ese acceso a información que por eso soñas tanto. Sin embargo, Sí. el problema de que no hemos tal vez hemos estado tal vez en las posiciones que está todo el equipo y decís, no, hombre, tranquilos, o sea, hay tantas cosas por resolver antes que no es bueno venir a querer cambiar algo. Lo que yo he visto que funciona es siempre tener como que algo viejo y algo nuevo, ¿verdad? O sea, tal vez hacer un tu buen Gantt, ¿verdad? Decir, ok, listo, los primeros 6 meses vamos a empezar a aplicar esto, poco a poco, después en los 6 meses ya que logramos validar que eso funcionó y que el equipo está contento y de cierta manera hay como que una métrica como para demostrar esas quick wins, lo que sea, podemos ya tener la confianza del equipo. Porque también algo que pasa, y esa es la realidad, es que nos ven y es como que, este patojo viene, no sé, tal vez no tiene como que, no tiene esa garra que su papá tenía, pongamos un ejemplo. Entonces tenés que ganarte esa confianza, tenés que ganarte ese respeto trabajando a la par y después vas poco a poco metiendo cada vez más proyectos. Pero creo que uno de los errores es el hambre que uno viene y que quiere, pues, comerse el mundo, Cambiar todo. ¿verdad? Ajá. Sí, mira, yo te voy a ser bien sincero, yo creo que esa era mi idea, o por lo menos yo siempre lo hablé en este caso, mis papás, yo les decía, no, eso yo lo cambiaría, yo cambiaría esto hablando de recursos humanos, yo cambiaría esto hablando de Uh -huh. tecnología, y lo cambiaría todo ya, el primer mes. Y Sí. después estás sentado ya en esa posición y obviamente te das cuenta que no es posible. En Uh mi -huh. caso, yo creo que
Mi papá fue bastante sabio en cómo involucró a cada uno de mis hermanos, incluyéndome, en la empresa. Entonces, yo aprendí por medio del manejo, pues tal vez de una responsabilidad menor, que no se pueden implementar todos los cambios de un solo y que no todos los cambios te convienen. Y entonces al principio, cuando digamos en mis tal vez 90 días, lo que hice con el equipo es pues sentarnos y ver qué cosas tenían que cambiar, qué cosas eran necesarias que cambiaran y después las priorizamos, porque cuando te pones digamos, siempre es de fácil, vos puedes entrar a tu casa, pues, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué hay que cambiar? Y entonces sacas una lista gigante de cosas que hay que cambiar, o tu carro, o no sé, o tu closet, lo que sea. Y después te das cuenta que no puedes cambiar todo de un solo. Entonces ahí es donde priorizar se vuelve importante. ¿Y cómo lo priorizamos? Pues, ¿qué es lo que más va a tener impacto? Claro, En ventas y en utilidad. claro. Y eso por un lado, y por el otro lado, ¿qué tan fácil es de implementarlo? Ujú. Porque, ok, vamos a cambiar el ERP Sí, y va a tener un impacto gigante porque resulta que vamos a poder facturar más rápido, claro, vamos a poder llevar las cuentas y todo, pero sí, pero va a tardar 2 años. claro. Y va a Entonces, quemar al equipo y y va a no quemar. hay un métrica, Sí. sí. Sí, yo creo que eso es bien cierto. ¿Cómo te fue con esa parte del el estilo? Porque obviamente, no sé, a veces los fundadores son los que se arremangan las mangas y andan ahí. La verdad es que, y creo que eso es lo que están acostumbrados a, ¿verdad? O Sí. sea, que los fundadores o los papás o las mamás son las que no, es que yo levanté esto, yo trabajaba de las 4 de la mañana a las 8 de la noche para entonces, ¿por qué tú no estás a las 4 de la mañana trabajando así? O sea, como que existe mucho ese cambio generacional en donde tal vez nosotros ya no somos iguales porque ya está fundada, ya se pasó como que esa curva de aprendizaje, tal vez ya está un poco más maduro, entonces tal vez tu rol ya es un poco más estratégico y de pensar y como que de networking y hacer lobbying y ya tienes como que otras prioridades, pero al final el estándar está bien alto y vos tal vez no puedes llegar a ese estándar porque obviamente no es la misma situación. ¿Cómo te ha ido con esas expectativas en donde tal vez hasta cuesta un poco con eso? Porque tu papá o mi papá en este caso pues trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 8 y obviamente yo no quiero trabajar a las 4 de la mañana, quiero trabajar a las 7 y media, 8. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te ha ido con esas expectativas? Sí, tocaste un tema que es complicadísimo, pues, ¿verdad? En mi caso, esos zapatos que hay que llenar, ¿verdad? Eso. En mi caso, pues, yo tenía claro, yo creo que siempre tuve claro de que no iba a poder llenarlos de la misma forma. ¿Por qué? Porque, pues, mi papá es alguien que, y lo decimos con bastante humildad y con mucho orgullo, que él empezó, pues, lustrando zapatos en la calle, ¿verdad? Ese es su upbringing, ¿verdad? Eso Ujú. es desde donde él salió. Y de ahí a tener una multinacional, pues, ¿verdad? O una empresa regional, eh, pues sí son unos zapatos muy grandes de llenar. Y Ujú. entonces, yo creo que uno tiene que estar consciente de que no es el deber de uno llenar esos zapatos. No es uno el que lo tiene que llenar solo para cumplir con la apariencia de los que esperan que uno lo haga. Entonces, desde el principio yo creo que lo mencioné, les dije cuál iba a ser, digamos, unos cambios a la estructura iniciales que se iban a hacer, ¿verdad? Sin cambiar pues mucho el tema de recursos humanos, sino más que todo era, digamos, cambios de posiciones y cómo estaba organizada la empresa. Cuál era el plan y cuáles iban a ser los resultados esperados. Y después viene un tema de, pues, tratar de llegar a esos resultados y ahí es cuando ya puedes enseñar, mira, pues mi método funciona, ¿verdad? O me está funcionando. Eh, porque como la situación también es bastante cambiante, pues puede ser que en algún momento ya no sea iguales los resultados, pero una vez tenés ese crédito inicial, eh, y ahí viene un tema de prometer, no prometer tanto, Mm. ¿verdad? Y sobrepasar esa entrega de resultados es importante, ¿verdad? Eh, entonces ahí vas a tener tal vez un poco más de maniobra para poder, pues, enseñar si tu método funciona o no.
Y después yo creo que el tema es la comunicación, porque definitivamente, o sea, no creas que digamos, uno se sienta y ya está, ya empieza a generar los resultados. Yo me recuerdo en los primeros, no sé, 120 días hubo una franquicia que se acercó a mí y me dijo, mira, pero es que no estoy claro si vos todavía trabajas en la empresa o no. Y entonces yo así como, sí, ¿verdad? O sea, yo estoy pues a cargo. Ah, es que como no te miramos con la misma frecuencia que mirábamos a tu Mm, papá, ¿verdad? ya, Y él le sí, decía, sí, cabal. ok, son dos temas diferentes, ¿verdad? O sea, Sí, uno es una forma de hacer las cosas y otra es otra. claro. Y al final, si tenés esos resultados bajo el brazo, yo creo que va a ser un poco más Sí. y tener la humildad, porque, o sea, en mi caso, pues se dieron los resultados y pues pudimos enseñarle eso a junta directiva y que estaba funcionando, pero Ujú. también conozco otros casos donde no se ha dado y tener la humildad de sentir, de sentarte y escuchar opiniones, ¿verdad? Ya. De cosas a cambiar. Sí, yo creo que eso que dijiste, ¿verdad? Llenar esos zapatos es el reto, porque al final yo lo visualizo así. O sea, tu papá o nuestros papás construyeron el barco, ¿verdad? Ya está en el agua, de cierta manera funciona muy bien. Entonces, ¿por qué hay que volver a construir el barco, verdad? Si ya está construido, tal vez lo que hay que hacer es tal vez reparar, hacer mejoras, hacer más eficiente. Entonces, como que tu enfoque ya no es construir el barco desde cero y a esforzarse todo lo que se esforzó el que lo creó, sino que es hacerlo más eficiente, tal vez ir a otro lugar, o sea, antes tal vez queríamos llegar a esta isla, pero no, hombre, podemos llegar a aquel archipiélago que está allá, o sea, como que ir cambiando esas cositas, no necesariamente es lo mismo, obviamente, que construirlo, sin embargo, está logrando llegar a ese objetivo que queríamos, ¿verdad? Que es llegar este barco a un destino en donde pues va a ser beneficioso para todos. Entonces creo que eso es lo que cuesta un poquito y a veces uno se lo tiene que como coco-washar a uno mismo, ¿verdad? Porque sí, yo quisiera tener esa misma pasión que tuvo mi papá cuando comenzó, quisiera, pero no la tengo porque no es como que tengo ese fuego de crear algo, sino que ya está creado. Entonces ahorita tal vez el fuego viene a esas ideas, ¿verdad? Es como lo llevamos a hacer al otro nivel en donde mi papá tal vez no pudo llevarlo por el tiempo, lo que sea, ¿cómo hacemos para llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Entonces, pero ya requiere de otro set de habilidades. ¿Verdad? Que tal vez no es verme todos los días trabajando de sol a sol, sino que es, bueno, alianzas, estrategias, ¿verdad? Marketing, cosas así. Entonces, como a veces toca como que a uno mismo decirse esas cosas y decir, bueno, tranquilo, sí se puede, pero hagámoslo bien, ¿verdad? Porque al final el objetivo es el mismo. Sí, y yo creo que ahí influye bastante, digamos, cómo lo presentas también a tu equipo, más que si es un equipo que estás heredando también, ¿verdad? Uno hereda la responsabilidad, pero a veces también al equipo. Y algo que me ha servido, pues, es ser bastante transparente. Como los estilos son diferentes, pues a veces se puede crear malas interpretaciones o digamos, diferencias. Eh, pero en mi caso, pues, por ejemplo, ahorita tuvimos un viaje de negocios afuera junto con otras personas de la empresa, del equipo, del equipo gerencial. Y los que no pudieron ir, pues les reportábamos todos los días que era lo que estábamos haciendo, Uh -huh. ¿verdad? Para que miren pues que hay un avance y hay un seguimiento. Sí, digamos, nunca vas a poder llenar los zapatos, por lo menos no de la misma forma, pero yo creo que tiene que estar a la junta directiva y también que tengan que tener claro lo que vos decías de que lo que te trajo aquí no te va a llevar allá. Claro, exacto, exacto. Buenísimo, Uh -huh. buenísimo. Mira, ¿y cuál? Vos me contaste un poquito de que había recibido como asesoría para esta transición, ¿verdad? Sí. Metodologías y demás. Un shout out ahí para el máster José Muñoz, que también ya estuvo Sí. en el podcast. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia y qué has aprendido, digamos, de esas consultorías o ese acompañamiento en esa sucesión? Yo creo que lo principal, y sí, un gran saludo para José, que ha sido pues una ayuda importante ahí en el tema de la transición. Si no han escuchado el episodio, escúchenlo, muy bueno. Sí. Eh, yo creo que algo importante ahí es, digamos, lo que puedes lograr como equipo. Uh -huh. Entonces, hay veces o hay jerarquías anteriores donde pues la gente de finanzas es finanzas, la gente de administración es administración y la gente comercial es comercial y no se involucran en nada más. Uh Entonces, ¿qué -huh. pasa? Llega la reunión y entonces comercial dice, bueno, sí, llegamos a la meta y de repente viene finanzas y dice, sí, pues sí, pero te pasaste el presupuesto, entonces no nos sirve nada.
y empiezan ese tipo de discusiones donde pues tal vez la gente no está al tanto de lo que se está haciendo o cuál es la estrategia atrás de tal vez este paso del presupuesto, por decirlo, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros hemos tenido una integración pues a todo nivel, donde todo el equipo gerencial conoce cuál es el plan a 10 años, por ejemplo, y por qué es importante lo que van a hacer hoy para ese plan de 10 años. Entonces, eh, no digamos para el anual, no digamos para el trimestral, ¿verdad? Obviamente lo que haces todos los días tiene que ir enfocado a eso. Entonces ha sido un acompañamiento de esa forma de cómo trabajar como equipo para conseguir esos resultados, no perder en vista cuáles son los números importantes, porque cuando estás al frente del negocio te das cuenta de que o sea, hay 1000 indicadores, o sea, parece un carro de rally, de esos que hay relojes por todos lados, tenés 20. Pero si estás viendo los 20, 30 indicadores, vas a pasar pues toda tu etapa laboral o tus días viendo esos 20, 30 indicadores y no trabajando para el que hace que el carro se mueva, ¿verdad? Por estar Claro. viendo, digamos, cómo está la temperatura del capó, ¿verdad? No estás viendo si tienes gasolina o no, Claro. ¿verdad? Que es el cash flow, que ha sido otra herramienta muy importante para nosotros. Sí, sí creo que es el reto de casi todas las empresas, ver el cash flow. Sí. Mira, ¿cómo te pueden contactar? Si en dado caso alguien quiere hablar contigo, quiere invitarte a algo, quiere pues que les vendas una franquicia, ¿cómo se pueden contactar contigo? Sí. Y si es por correo o por LinkedIn, como vos prefieras. Sí, les dejo por LinkedIn, me pueden encontrar como Diego Villeda. Sí, es una red social donde estoy activo, entonces ahí me pueden contactar y el correo es diego.villeda@motoshopbrc, como pueden ver ahí. brc.com, ¿verdad? Motoshopbrc.com. .com, buenísimo. Sí. Qué libro te ha ayudado o qué recurso te ha ayudado como para estos últimos 2 años que te ha funcionado para todo esto, ese contexto que nos contaste? Mira, yo creo que hay dos que han hecho pues la diferencia. El primero es Scaling Up de Bernhard y el otro es Measure What Matters. Ah, también me lo acaban de recomendar. Sí, es muy, muy bueno. Y recientemente, algo que formamos también con el equipo gerencial fue el hábito de estar leyéndonos un libro por trimestre. Ujú. Entonces, no lo leemos en la empresa, pero sí lo discutimos ahí en nuestra reunión semanal. Yo creo que es un buen hábito. Yo creo que, ¿verdad? El Measure What Matters es de John Doerr. Sí. Muy bueno, muy al grano, bastante aplicable. Y el otro es The Culture Code, ese sería el tercero. Ah, de Culture Code. The Culture Code de Danny Cohen, creo que es. Ok, excelente. Sí, esos serían mis tres No, recomendaciones. sí, Ese recién, Daniel Coyle se llama. ya The te diste Culture cuenta que Code. los 3 libros son internos, o sea, son como para mejoras internas, no es tanto como para temas de marketing, temas de ventas, sino No, que es como haces para la cultura, sí. que creo que es importantísimo, ¿verdad? Sí, porque al principio se trata de poner tu forma de trabajar también en orden, Claro, ¿verdad? interesante. Sí. Nada de ver. Pues buenísimo, Diego. De verdad te agradezco bastante por tu tiempo, Marcelo. por la confianza y la transparencia de contarnos esto. Súper admirable tu papá, José Villeda. Hay un podcast de él, ¿verdad? Sí, Lo hay un entrevistaron. podcast Ajá. que lo entrevistaron y te lo puedo compartir para que te Sí. lo O pongas bueno, ahí en busquen los... José Villeda en Spotify. Estoy seguro que lo pueden encontrar. Yo espero poder entrevistarlo en algún momento. Pero Diego, felicidades. Creo que el reto que tenés es algo que muchos de los que están escuchando en algún momento lo van a tener o lo tienen. Y compartirnos tu experiencia ha sido bastante gratificante. Así que te agradezco bastante por tu tiempo. Y ojalá pues que BRC llegue a los 100 en algún momento Sí, sí. bajo tu tutela. Muchas gracias, sí, seguro que sí. Gracias, Buenísimo. Marcel, por la No, hombre, nada. entrevista y pues espero que le haya servido a la audiencia algunos de los temas que tocamos.
Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que se quedó escuchando. Yo soy Marcel Barascut y les recuerdo que si en dado caso saben de alguien que le pueda servir este episodio, no duden en compartirlo. Este episodio va a estar disponible en www.mb.gt, en donde van a poder leer, escuchar o ver el episodio. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.